es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre en Agricultura. Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre. Hoy día tenemos un anuncio, para nosotros lamentable obviamente. Este es el último programa. Estamos celebrando hoy día el último programa Gato por Liebre, así que esperamos en ese sentido récord en audiencia. La verdad es que el programa llega a su término fundamentalmente por la falta de patrocinio. Es un tema que es necesario para desarrollar esta clase de contenido, sobre todo en medios tradicionales, el poder contar con el apoyo de patrocinios. Acá hay equipos técnicos, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo que se tiene que hacer al respecto. Y bueno, en ese sentido les quiero comentar a la audiencia de que el trabajo que hemos estado realizando este tiempo acá con el equipo, tenemos todo el ánimo de seguir realizándolo. Entonces, en ese sentido, hago una invitación a la gente a que estén pendientes respecto a nosotros y nos contacten, en el sentido, sobre todo a empresarios que quieran el día de mañana patrocinar otro proyecto de similar naturaleza. Estamos con intenciones de seguir con este trabajo. Y en ese sentido, bueno, me pueden a mí seguir, ¿no es cierto?, en mis redes sociales, en el canal Voz Soberana. Ahí pueden ver mi contenido si quieren seguir, disfrutando lo que hemos desarrollado acá. En mi canal el contenido va a seguir en pie, obviamente. Y recordarles también seguir las redes sociales de la radio, el Twitter, @agriculturafm, el Instagram, Radio Agricultura, y YouTube, Agricultura TV. Mi Instagram, mi Instagram, Real Antonio Arroyo. Y, como bien les dije, mi canal Voz Soberana, canal de YouTube. Sus redes sociales, chiquillos, no los he presentado todavía, pero vamos con las presentaciones. Nos acompaña hoy día José Alberto León, ¿no es cierto?, analista, investigador de... está en Ciudad Australia, es republicana, están varias cosas. Y Max Murat, abogado, ex candidato a diputado, ¿no es cierto? Estamos con tremendos patriotas el día de hoy acá conversando. ¿Cómo está, muchacho? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Para mí, un honor grandísimo y por supuesto un gustazo poder compartir impresiones del día a día y por supuesto lo que viene siendo este comienzo de año que va a ser el 2022 con Max, con Antonio. Y tratar de analizar todo lo que viene siendo, lo que viene sucediendo, ¿no? Que es parte de un desmán que poco a poco nos va agobiando y nos aparece en el desayuno, que es la primera comida que tenemos al día. Muy bien. Antonio, ¿cómo estás? Hola, José Alberto. Un orgullo de participar en el último programa de este gran espacio en donde se pueden conversar ideas políticas quizás no tan tradicionales y espero que este sea el inicio de otro proyecto tan bueno como este. Así que un orgullo. Último programa, nadie se enoja, así que parece que vamos con todo hoy día, ¿o no? Vamos con todo en la medida de lo posible. Yeah. Oigan, no, chiquillos, ¿les parece que vamos al tiro de desgranar el choclo, ya que José Alberto lamentablemente no nos va a poder acompañar todo el programa? Y quiero llevarlos inmediatamente al proyecto de amnistía, ¿no es cierto? Porque después de 4 meses la Comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto de ley que amnistía a los denominados presos del estallido social. Ahora esta iniciativa debe seguir su tramitación en sala. El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que de llegar a aprobarse esta ley de indulto se hará uso de todas aquellas herramientas constitucionales, pero no queremos ponernos en ese lugar. Esperamos que sea rechazado. De todas maneras dijo que, por supuesto, que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional o al veto si es aprobada. Yo creo que van a recurrir al TC porque no se han atrevido durante todos estos años a usar el veto, menos lo van a hacer ahora. Max. A ver, ¿qué te puedo decir? Pues primero que todo, esto no es un indulto, es una amnistía. Quiero dejarlo claro porque la amnistía lo que pretende, o cualquier persona de derecho que sabe lo que es una amnistía, pretende que la persona que está siendo enjuiciada y que el juicio aún no ha terminado, quede en cero. O sea, la persona que quemó, ¿cierto?, un determinada pyme, la persona que saqueó un determinado supermercado, la persona que le pegó, agredió o lesionó gravemente a un carabinero, la persona que, en fin, etcétera, que cometió otros delitos, no se les termine juzgando. Ese es el tema, que es distinto al indulto. El indulto es que una vez que se les juzgó y se les condenó, esa persona no cumple la condena. Ahí viene el indulto. O sea, la amnistía queda su hoja de vida impecable. Exactamente. Es que la amnistía borra la responsabilidad penal como si nunca la hubiese tenido. En cambio, el indulto lo que hace es no permitir que se cumpla la condena. Son cosas totalmente distintas. Por eso que esto siempre fue una ley de amnistía.
Es una ley de perdonazos, como cuando te sacan del DICOM. ¿Te acuerdan los perdonazos del DICOM? Sí. Y uno queda limpio, digamos. Bueno, esto es lo mismo, un perdonazo penal. O sea, usted, ¿cierto?, cometió delitos gravísimos y lesionó, ¿cierto?, bienes jurídicos importantísimos, como la integridad física de las personas, la libertad de otras personas, la propiedad de otras personas, la dignidad de muchos trabajadores y pymes. Bueno, eso queda en cero, no importa. Está bien que lo haya hecho y ¿cómo se llama esto? Y ahora borrón y cuenta nueva. Pero ojo, es un borrón y cuenta nueva de un solo sector, po. Porque hay un montón de carabineros hoy día, y me consta, yo defiendo a varios de ellos, y militares hoy día uniformados que el 2020 y 2019 fueron enjuiciados por causas de derechos humanos a partir del control del orden de la revuelta y de la pandemia. Bueno, pero para ellos no hay amnistía. O sea, si alguno de ellos cometió un error, por ejemplo, y si alguno de ellos se propasó en el uso de la fuerza, no hay amnistía para ellos. O sea, es un perdonazo, un problema social solamente para un sector, lo cual es inentendible, inexplicable. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir, porque la ley de amnistía es una ley que puede sacarla al Congreso sin ningún problema. Si aquí lo que tiene que hacer el presidente es ponerse los pantalones, el presidente Piñera, y él hacer un veto, y él sacar la ley para afuera, porque él tiene el veto. El presidente ¿Lo puede ejecutar hoy día y se acabó? ¿O tiene que esperar a que salga la...? Tiene que esperar hasta que la ley sea lo que se denomina, hasta que la vote el Congreso. Y él, ¿cierto?, antes de promulgarla y publicarla, la puede vetar. Es decir, oiga, ¿sabe qué más? No, pero no se va a atrever. ¿Por qué no se va a atrever, Antonio? Ustedes lo saben muy bien. Porque se le va a cuestionar que, él está avalando la violación a los derechos humanos. Entonces, esta persona lo que está haciendo es castigar a los que supuestamente fueron a la primera línea a pelear por los derechos de vivienda, de salud, de educación. Entonces, se le va a acusar igual como si fuera un violador de derechos humanos. Él no se va a atrever. Y el Tribunal Constitucional, insisto, ¿qué es lo que va a alegar? Si la ley de amnistía en todo el mundo se hacen. De hecho, aquí hay una ley de amnistía vigente, Antonio, que se dictó el año 74, entre el 78 creo que fue, y que es para todo lo que pasó entre el 73 y el 78. Es decir, ese borrón fue para los dos lados. Hubo muchas personas civiles que hicieron actos terroristas que fueron beneficiados con la ley de amnistía, así como en su momento algunos uniformados. Hoy día esa amnistía está vigente y no se aplica por los tribunales de justicia. Entonces, al final está un tema político. Eso es lo que hay detrás. De aquí de jurídico no tiene nada. Así que el Tribunal Constitucional, difícil que pueda hacer algo, y además por la composición que tiene y el actual miedo que hay de que sean totalmente borrados del mapa de la convención, los va a paralizar totalmente. Bueno, totalmente. José Alberto, bueno, te nutro con más información porque dentro del catálogo de los delitos que están en este perdonazo y que van a recibir beneficio, si se aprueba, están los delitos como atentados y amenazas contra la autoridad, el oponerse a la acción de la autoridad pública o de sus agentes, interrupción de circulación de personas o de vehículos, desórdenes públicos, incendios, solo con daños o sin peligro de propagación, daños calificados, daños simples. Bueno, estamos hablando de todo el accionar terrorista, criminal, saqueador, ¿no es cierto? Estamos hablando de gente que, o sea, en un escenario de normalidad del Estado, ¿no es cierto? Están cometiendo delitos, están cometiendo crímenes, están cometiendo actos terroristas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, totalmente coincido también con el pronóstico que dice Max respecto del presidente Piñera. Es una lástima además porque cada una de las dificultades que logró conseguir dentro de lo que fue su gobierno se halló, digamos, con la misma disyuntiva. Sucedió, por ejemplo, el tema de Mauricio Rojas. Vamos a sacar a Mauricio Rojas después de quizás 2 o un día, porque si no me van a decir que yo me ratifico como un violador de derechos humanos. No voy a imponer el control ni el orden en Santiago Centro porque me van a calificar como un violador de derechos humanos. No voy a hacer nada que pueda cambiar tal vez el panorama de todos los buenos días, que era conseguirse una farmacia saqueada, un negocio abierto, una gente que entró a plena noche, como solo puede entrar un ladrón regularmente para cometer un delito. Y no voy a hacer nada porque me pueden categorizar como un violador de derechos humanos. Entonces claramente hay un elemento fundamental que es la pusilanimidad, la cobardía de un presidente que no ha sabido ni ha querido gobernar cuando era su fundamental labor dentro del cargo. Eso es lo primero. Lo segundo también,
que la calificación que se puede hacer de aquellos, me corregirá Max si se le puede decir ya imputados, Sí. Estas personas tienen un prontuario, si no me equivoco, o tienen, digamos, unos antecedentes en los cuales ellos también han participado de otras cosas que no precisamente es para venderlos como santas palomas. Entonces, si tú te pones a comparar también este proceso como el de otras revoluciones, como es el caso de Hugo Rafael Chávez Frías, ya Max ha hecho una buena disertación para diferenciar entre lo que es un indulto y una amnistía, pero en el caso de Fidel Castro fue una amnistía, pero en el caso de Hugo Chávez fue un indulto después del golpe de Estado fallido que fue el 4 de febrero en Venezuela. Entonces, cuando ves esto, claramente es parte de la misma receta. Y cuando ves también lo que se discute dentro de la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, estás viendo que es parte de la misma receta, que nos están aplicando el mismo modelo, que la gente no lo ve venir. Y no solamente la izquierda, que probablemente se desentiende de esos problemas, la propia derecha también. Porque sí, ¿sabes qué es una vergüenza, Antonio? Que venga una Marcela Cubillos y diga que va a apoyar una moción del Partido Comunista porque le parece que tiene buenas intenciones. En vez de que ellos como partido, siendo ella que viene además de un centro de estudio como es Libertad y Desarrollo, que venga con la virtud propositiva de poder establecer un criterio de institucionalidad, un Estado de Derecho que permita claramente la ley y el orden. Eso es lo que nosotros necesitamos como representación en la derecha. Y eso no lo estamos viviendo. Entonces, la crisis de representación va a terminar el día que nosotros claramente coloquemos los puntos sobre las IES y digamos claramente qué es lo que nosotros queremos para nosotros, que es más libertad, más Estado de Derecho y más respeto a la propiedad, que por cierto, bastante que se han jactado de ir en contra de ella durante la Convención Constitucional. Sí, claro. Entonces, tenemos todos los frentes abiertos y ese es parte del problema. Bueno, chiquillos, o sea, haciendo eco de las palabras que ustedes dos hablan, porque Max bien dijo que este era un hecho político y bueno, José Alberto lo ha ilustrado súper bien. Acá lo que hay que entender, y es la simplificación que hacemos muchos que, digamos, en el sector o digamos los que no estamos por el proceso revolucionario, es que decimos esto lo está haciendo un perdonazo en el fondo por una especie de ajuste de cuentas que estaría haciendo la izquierda, la extrema izquierda y el gobierno de Boric. O no olvidemos que ellos han manifestado su apoyo al indulto para que en el fondo a los que les permitieron iniciar este proceso de transformación revolucionaria en Chile, de alguna manera premiarlos y en el fondo no los vengan a atacar después a ellos, ¿no es cierto? No lleguen estos factores, ¿no es cierto? No lleguen los jacobinos a dejarla embarrada, bueno, aunque ellos son bien jacobinos. Pero la verdad es que hay algo más de fondo y tiene que ver con lo que precisamente decía José Alberto. Esto es al final finalmente lo que quieren generar, el relato histórico, político histórico que quieren generar. Que bien lo comentaron ustedes, ¿no es cierto? Bien lo plantearon, pero quiero desarrollarlo un poco. Lo que se busca acá es de consagrar que lo que ocurrió en el estallido, y miren el nombre, el estallido social, así lo ha puesto la prensa, pero no fue un estallido social, fue una insurrección terrorista con el objetivo de desestabilizar, no al gobierno, sino de desestabilizar al Estado de Chile, que es distinto. ¿Qué es el Estado de Chile? El Estado de Chile son todas sus instituciones y todos los ciudadanos, para generar un shock en la población y forzar un cambio político de corte revolucionario. Entonces necesitan esta violencia subversiva, necesitan esta ola de crimen, respaldarla, legitimarla para el nuevo Chile, porque si no, nosotros una vez aprueben la nueva constitución, al día siguiente vamos a decir, señores, esta constitución es tan o más ilegítima que la de 1980, que la de 1981. Es mucho más ilegítima por un hecho bien simple. Hubo directamente y muy cercano en las fechas, violencia subversiva que propició esto. Esta es una constitución de origen 100% violento, no hay por dónde. Entonces necesitan revestir esta violencia de una especie de acto heroico, si eso es, no hay que engañarse, para allá van. La revolución, dijiste revolución, de 1891, ¿no? No, la constitución. Ah, de 1980. 1980, perdón. Perdón, sí, 1980. no, No, corrígeme si tú eres Bueno, si quieren nos pasamos al otro tema. No sé si quieren agregar algún punto acá. Sí, bueno, yo creo que parte de esta misma dinámica de ideología y todo lo que está sucediendo está precisamente la temática de tanto de la convención como lo que sucede en Colchane. Lamentablemente, trágicamente, que es una cosa con diversas aristas. Uno, porque son unas personas que están migrando producto de una revolución, la revolución bolivariana, que nadie se los olvide, socialista además, sí, que impartió un modelo en el cual las personas
no ganan más de $3 en su salario mínimo. Dios mío. No ganan más de $3. Tienen que salir del país para poder buscarse nuevos horizontes y mejores oportunidades. En la medida en que eso lo hacen, esas mismas personas tratan de ayudar a los que se quedan en Venezuela, porque nadie puede vivir con $3 mensuales, en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, claramente son personas que están en una condición bastante complicada, porque no solamente son víctimas del modelo socialista que los ha correteado hasta acá, porque parece que uno sale de Venezuela y es que te dejaron. No, no te dejaron. No te dejaron. Porque hay muchas cosas que están relacionadas también por donde vienes, en las que claramente terminas arrastrando con eso. Y cuando llegas a un país que por supuesto es distinto, con los nuevos retos y horizontes que eso tiene, ayudas a tus familiares afuera. Está bien, eso es válido dentro de todo eso. Pero estás en la situación de que ahora hay coyotes, de que hay trata de personas, Sí, claro. de que te quitan los documentos, de que te roban, que te dejan botado. Personas que además no tienen nada, claramente en esa condición está bastante complicado. Pero también estás viendo el otro lado de la moneda, de que hay unas personas que están viendo cómo les invaden las casas, de que no hay ningún filtro ni siquiera mínimo para el ingreso de las personas, que sea, por ejemplo, un antecedente penal. No lo hay. Y la culpa no la tiene ni el chileno que vive en Colchane a veces, ni el venezolano que de repente está entrando acá. La culpa es del gobierno de Piñera. Mira, sí, son las señales que estaban dando los órganos del Estado, como muy bien decía Sí. Antonio. ¿Por qué son malas señales? Si el Congreso Nacional, si el Poder Legislativo lo que está haciendo es premiar a quienes cometieron delitos, ¿cierto? Bueno, las señales sigan Claro. cometiéndolo, después, ¿cierto? Lo van a cometer, por ejemplo, ciertas personas que reivindican derechos de pueblo originario y Claro. como están reivindicando derechos, bueno, van a saber que pueden ser objeto de una amnistía. La Corte Suprema, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, no sé si ustedes vieron el Mercurio hoy día, salió un fallo, ayer si no me equivoco, de la tercera sala constitucional, en la cual resolviendo un recurso de protección, lo que hizo respecto a personas que se les habían tomado su terreno, o sea, personas que eran dueños de terreno, se dieron cuenta que estaban tomadas por personas que lógicamente no tenían terreno. Esas personas construyeron casas, empezaron a hacerse del terreno, presentó un recurso de protección el dueño del terreno para que le devuelvan el terreno, y la Corte Suprema le dijo, oiga, ¿sabe qué? Voy a ordenar que previo a que le devuelvan el terreno usted se ponga de acuerdo con el gobierno y con la autoridad para que le solucione el problema y después vemos qué pasa con el terreno. O sea, esa es la señal que dio la Suprema. O sea, se le puede tomar a usted su casa mañana y bueno, primero solucionen el problema que él le tomó la casa y después le devuelven la casa. O sea, esas señales son horribles, Antonio. Lo mismo el presidente, lo que está diciendo, ¿cierto? José Alberto en este caso. Horribles señales, porque en el fondo lo que está diciendo es que el presidente y el ministro de Justicia, ojo, que está paralizado hace mucho tiempo, no van a hacer nada que les vaya a perjudicar a ellos en el mes que le queda gobierno, porque, siendo bien honesto, hace 2 años que no tienen gobierno. Sí, entre el estallido, la pandemia y otras cosas, y la convención no tienen. La convención constitucional, ¿qué señales está dando? Parece que no va a respetar la propiedad privada. Parece que no va a respetar el derecho a información o la libertad de prensa. Sí. Parece que no va a respetar tampoco, ¿cierto?, lo que se denomina la separación de los poderes y el check and balance, que es que los poderes se puedan controlar entre ellos, porque va a eliminar el Senado. O sea, todo esto apunta, y aquí les doy la palabra a ustedes, a un régimen totalitario. Apunta a que finalmente el que esté a cargo del gobierno, y que después no se va a salir más, con ayuda del CERVEL o de quien sea, digamos, va a poder tener todo el poder y la fuerza en sus manos. Ni hablar la nominación de jueces. Sí. Chiquillos, nos tenemos que ir a comerciales y volvemos, ¿vale? En agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Ya hemos vuelto a Gato por Liebre, nos está acompañando Maximiliano Murat y José Alberto León. Cortito, tengo que meter el tema y José Alberto se tiene que ir, entonces quiero que alcance a comentar esto último. Bueno, ustedes introdujeron bien el segundo tema, que era con respecto a la agresión, tiene que ver con lo que está pasando en el norte. Hubo una agresión a carabineros en la semana, todos lo vimos en Iquique por parte de extranjeros, los diputados UDI pidieron estado de excepción en la región de Tarapacá y el gobierno descartó decretar estado de excepción en la región de Tarapacá por la agresión. Pongo este tema
Y vamos con el comentario de José Alberto, después lo seguimos analizando. José Alberto, no sé si quieres tomar este tema o hablar algo que quedó en el tintero. Sí, bueno, para tomar unas cosas que dijo Max al final, efectivamente, hay dos cosas que tienen que analizar perfectamente el chileno, que sobre todo va a tener que votar la próxima constitución, apruebo o rechazo, ojalá el rechazo de salida. El tema del Senado es sumamente importante. ¿Cómo va a ser entonces el mecanismo para realizar las leyes? ¿Cómo se va a establecer los parámetros para un estado de excepción? ¿Cómo tú vas a colocar esas contenciones que tiene el poder actualmente a través de la institucionalidad para que claramente no ejerza ningún tipo de tiranía? Eso es lo complicado. Había una vez, o sea, bueno, Popper decía que existía la paradoja de la democracia. La paradoja de la democracia es que a través de la democracia tú puedes elegir un tirano y perder la virtud propia de la democracia, porque haces una dictadura. Total, pero también está la paradoja propia de la soberanía. Que si está bien, tú puedes tener un tirano en el poder, pero lo que contiene a ese tirano y el poder que puede tener ese tirano dentro del Estado son las instituciones. Si tú vas poco a poco destruyendo esa institucionalidad, todo se pierde, todo se diluye, todo se difumina, todo se disipa en el aire. Y esto no es lo único que se ha discutido. Lo último, que es para mí tal vez una de las cosas más delicadas, y bueno, le lanzo la pelota a Max, porque entiendo que esto también es bastante complicado, que en medio de la polémica que hubo con respecto al tema de los jueces, la Convención Constitucional Chile Digno, una coalición, colocó una propuesta específica, la cual, o sea, a mí me dejó atónito, de verdad, inédito. Chile Digno propuso una comisión conformada por 11 miembros designados por el presidente de la República, es decir, Gabriel Boric, que por única vez y 30 días después de la entrada de vigencia de la nueva constitución, ellos están ya estimando que va a salir sí o sí la constitución, básicamente, evalúe los fallos de los jueces. O sea, que 11 personas elegidas por el presidente para que evalúe los fallos de los jueces, que seguramente ni son peritos, ni tienen ningún tipo de pericia dentro del tema o el área de desarrollo de los jueces. Y que si estos no se apegan, fíjate bien, oído al tambor, a nuestros oyentes, si estos no se apegan a materias de derechos humanos, enfoques de género o respeto a los pueblos originarios, tendrán que ser cesados del cargo. O sea, ¿qué clase de mensaje es ese? ¿Dónde está quedando auténticamente la institucionalidad? ¿De aquí a cuándo un presidente se puede arrogar de manera tan arbitraria la posibilidad y el poder sacar al juez que le dé la gana? No, si nos están dando la tiranía. Si eso es lo que nos está diciendo la convención, lo que se viene en el siguiente proceso es una tiranía. Ahora, chiquillos, quiero que nos pasemos después de ese tema porque era el tercer punto. Ahí va que lo analizamos. José Alberto, nos tienes que dejar. Sí. Te agradecemos y bueno, estamos ahí en contacto para... Sí, muchas gracias. Bueno, mi último mensaje sí, para este cierre de Gato por Liebre, es que claramente necesitamos una actitud propositiva para poder hacerle frente a cada una de estas actitudes que se están viendo de unas personas que pretendieron el poder y hoy en día lo tienen. Y para eso claramente hay que contribuir para que espacios como este se puedan continuar dando y no tengamos que recibir lamentablemente noticias como es el cierre de estos espacios que sirven para la deliberación, para el diálogo genuino, ameno, entre posturas que pudieran ser, digamos, importantes en un marco, digamos, de tantas cosas, de bullicio en el cual estamos inmersos en el día a día. Entonces, el mensaje es ese. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias, José Alberto. Nos estamos viendo. Bueno, Max, quiero de todas maneras tomar el punto, después nos vamos a lo que está pasando en la convención, que ahí no vamos a estar harto rato hablando de eso. Vámonos. Pero quiero terminar con el cuento de las agresiones de los carabineros en Iquique, sí. Porque las razones por las cuales el gobierno fundamenta de que no van a poner estado de excepción, yo no sé todavía si estoy a favor o en contra, tal vez tú tengas una visión, es que es distinto a lo que ocurre en la zona macro sur. Ahora, en la macro zona sur, perdón. Eso nos dice Delgado. Ahora, la verdad es que sí, es distinto, porque en lugar de ser gente, digamos, propios chilenos que están cometiendo actos, ¿no es cierto?, criminales y delictuales, acá son inmigrantes ilegales. Requiere otro tratamiento. Ahora, si Carabineros no está dando abasto en esa labor, claramente, y los militares tienen un rol en lo que es la defensa de la integridad territorial, es evidente que el rol de los militares está en la frontera. Ahora, antes me quiero pasar al otro punto también, que igual es relevante, para dejarlo en cartera. La única razón por la que el gobierno reaccionó tiene que ver con las manifestaciones de apoyo. Sí. O sea, eso es más
que claro, hubieron varias manifestaciones en Iquique y también en distintas ciudades de Chile, ¿no es cierto? Contra lo que le ocurre a Carabineros y contra la inmigración ilegal. Y la única razón por que la prensa no salió con la caricatura de iquiqueños racistas, ¿no es cierto? Es por un hecho que esta situación claramente se les fue desbordada por el apoyo masivo que tuvieron Carabineros. Entonces, yo aquí quiero pasarle un mensaje a la gente, a los chilenos que quieren volver a tener un país donde hay ley, orden, donde se crece, donde se progresa, que es súper importante que se manifiesten. Lo que ocurrió en Iquique es un ejemplo para nosotros. No podemos permitir que la prensa comprometida, no toda la prensa, pero parte importante de la prensa que está comprometida con una agenda de extrema izquierda radical y globalista, venga en el fondo de manera preventiva a impedir que nosotros nos manifestemos o que logremos cambios hacia un país próspero, hacia un país con orden, hacia un país con progreso. Y por eso es fundamental apoyar estas manifestaciones de apoyo a Carabineros, apoyar la legítima protesta de los chilenos para que se controlen las fronteras frente a la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es un delito. Y bueno, eso, quería dejar claro esos 2 puntos, Max. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a todo esto? A ver, varias cosas. Yo creo que aquí hay una problemática mucho más profunda que lo que pasó y que lo que vimos en estos últimos días o semanas. Y aquí tú vas a coincidir conmigo, Antonio, me imagino, en que los 2 problemas de fondo, el primero es el problema migratorio, respecto al cual hace mucho tiempo que se viene desarrollando una mala práctica migratoria. ¿Por qué? Porque no se han controlado las fronteras como en derecho corresponde y porque la Corte Suprema, y nuevamente me voy a referir a ella, ha tenido una política de dejar sin efecto la mayoría de las expulsiones que ha intentado el gobierno a propósito de recursos de amparo por los supuestos derechos humanos. Ojo, yo no estoy diciendo que soy una persona que no está de acuerdo con los derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo con los derechos humanos. Lo que no estoy de acuerdo es que se instrumentalicen de tal manera de que sirvan entonces para propiciar una migración o inmigración descontrolada que va a hacer más daño, lógico, que más bien. Eso es un problema. Todos los días, Antonio, para que tú sepas, hay cientos de recursos de amparo que acoge la Corte Suprema, todos los días, dejando gente adentro, dejando gente que está expulsada. Entonces, eso es una mala política y eso es literalmente la punta del iceberg, porque en el fondo esto viene hace muchos años, donde se permitió ingresar a mucha gente con antecedentes penales, sin los requisitos, con la falta de control. Olvídate lo que es. Ya, eso está desbordado. Entonces ahora venimos a reclamar, chuta, mira la Marrakech en el norte. Y lo segundo, y esto es más grave aún, es que se está pidiendo un estado de excepción constitucional. ¿Qué significa? Que el Estado de Derecho fracasó, porque eso es la verdad. Y por lo tanto, como fracasó el Estado de Derecho y el gobierno no es capaz de imponer el orden, que es lo mínimo que le pido a un Estado de Derecho y a un gobierno que imponga el orden, la seguridad. Y espérate un poco, le están pidiendo a los militares, porque el estado de excepción es para que entre las Fuerzas Armadas, pues no es para que llamen más Carabineros, si eso lo pueden hacer sin estado de excepción, ¿no? Es que eso te quería preguntar, pero dale. Y entonces llaman a las Fuerzas Armadas para que solucionen el problema. Pero yo le voy a decir 3 cosas, Antonio. Primero, las Fuerzas Armadas y la Araucanía no solucionaron el problema. Lo que hicieron fue preventivamente lograr disuadir para que menos gente cometa delitos terroristas. Pero delitos bajo un 45%, eso sí, para que pero no argumentar labor y que... Pero escúcheme, eso es disuasivo, sí. Porque ¿cuánta gente se ha detenido por eso? ¿Cuánta gente ha sido procesada y condenada por eso? ¿Cuánta gente se ha evitado que se muera por eso? No lo tengo tan claro. Y lo segundo, respecto a las Fuerzas Armadas también están atadas de mano. Porque si las Fuerzas Armadas, que están entrenadas básicamente para otra cosa, que es para la guerra, y que ahora tienen que hacer una función de control de orden público, si las Fuerzas Armadas ocupan una fuerza proporcional a quien está intentando romper el orden público, o sea, si la gente viene con pistola y dispara, y las Fuerzas Armadas disparan de vuelta, se les va a acusar a ella de violar los derechos humanos. Por tanto, también están atadas de mano. Entonces, lo que van a hacer, perdóneme, es llevar militares para que se paseen o estén en puntos fijos con un fusiles para que la gente en ese lugar no los disuada de hacer delitos. O sea, estamos utilizando nuevamente una herramienta que no va a ser eficaz si no se le permite desarrollar completamente. Eso solo acerruchar con un martillo. Exactamente. Ahora, la pregunta que yo te tenía es, el rol que podrían y que es atingente a las Fuerzas Armadas cumplir puede ser el control fronterizo, y sin estado de excepción tengo entendido que sí pueden hacerlo. ¿Pueden haber en el fondo patrulla o se requiere este recurso? No, se requiere un permiso especial. Porque en el fondo las Fuerzas Armadas, que si cuida la frontera, ojo. Pero el presidente
él, tiene esa potestad de sin ningún recurso ni pedirle nada al Congreso decretar eso? No, de hecho no lo pudo hacer ni siquiera para proteger los bienes críticos. ¿Te acuerdas de la infraestructura crítica? No lo pudo hacer y tuvo que pedir permiso al Congreso, tuvo que pedir una ley especial. Esa ley todavía se está tramitando, no sé en qué vaya esa ley de... Pero ahí entonces tenemos un problema grave frente a un fenómeno que ¿Y por qué? un mundial hoy día, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la inmigración masiva, la cual, ojo, no es un fenómeno que ocurre de forma espontánea. Hay organismos internacionales, ONG, de carácter de izquierda globalista, que están financiando este cuento para generar en los países estas olas migratorias que desestabilizan políticamente a los países. Y ese es el punto. No, absolutamente ese es el punto de fondo. No, y no solamente desestabilizan a los países desde el punto de vista social, destruyen al país desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque colapsan los sistemas de salud que ya no dan abasto para las actuales nacionales. Se vulneran los derechos de los chilenos. Absolutamente, absolutamente. Y ojo, yo no estoy en contra de que la gente venga a Chile legalmente. Ojo, quiero dejarlo súper claro. La migración controlada, legal, regular, es súper necesaria. Los países crecen a partir del movimiento migratorio, eso en todo el mundo, sobre todo en un país tan lejano como Chile. Pero el objetivo esta es mi opinión, Sí, claro. el principal objetivo de una inmigración controlada es, evidentemente, darle acogida a quien de forma, digamos, responsable y legal quiere ingresar y quiere ganarse la vida en nuestro territorio. Pero adicionalmente, la migración controlada tiene el propósito de que el ingreso de esa persona sea de tal manera que no perjudique, digamos, al resto de los chilenos. Sí, tenemos que velar, evidentemente, por los derechos humanos de todos, pero primero de los nuestros, o sea, nosotros votamos por políticos para que se carguen de cuidarnos a nosotros, a los chilenos, y su primera responsabilidad somos evidentemente nosotros. Ahora, eso quiere decir que no hay que cuidar a los otros, por supuesto, pero la única forma, en mi opinión, de lograr eso, y yo creo que los datos lo validan, es con una inmigración controlada, como lo hacen los países desarrollados, que definen cuotas de qué clase de profesionales tienen que entrar y que se requieren en nuestro país. Si falta mano de obra, digamos, no calificada, también se hacen procesos de certificación de que las personas no tienen antecedente penal, usted puede ingresar a ser temporero. Se puede, sí, puede haber inmigración legal, ayudar a los inmigrantes legales que no están cometiendo un delito y al mismo tiempo beneficiar a todos los chilenos. Se puede, pero para eso se necesita una política pública que ponga al centro los derechos de todos, no solamente del inmigrante, que es lo que se está haciendo ahora, y que, ojo, no les interesan los derechos de los inmigrantes. Como bien dije, acá hay una agenda finalmente de desestabilización de los países. Sí, no, pero ojo, quiero hacerte un comentario al respecto. Sí, conforme. Hay una agenda de cierto sector político que está, digo yo, que tiene cupos de poder en el Congreso, que tiene cupos de poder en el Poder Judicial, en fin. Pero hay otra, en parte, del establishment político y del Estado en general, incluido el Poder Judicial, de que tienen miedo, Antonio. Escúchame. Y como tienen miedo, finalmente lo que hacen es adherir a esta agenda, a pesar de que para ellos no está tan clara y no están tan convencidos, porque de lo contrario temen desaparecer. Si lo que pasa es que la Convención Constitucional tiene a todo el mundo en ascuas, pues. No se sabe cómo va a ser el Poder Judicial, cómo va a ser, ¿cierto?, el Poder Legislativo, si va a existir o no Tribunal Constitucional, si va a existir o no Banco Central, si va a existir o no un Tribunal Calificador de Elecciones. Oye, olvídate, no sabemos si vamos a tener escudos regionales, nacionales, himnos, si va a ser un país plurinacional. Viejo, la incertidumbre es tan grande que la gente en general tiende a temer. O sea, si yo no sé qué va a pasar de mí, mejor me quedo callado, mejor le hago caso a la agenda, digamos, del que está de turno. Y eso es gravísimo. Entonces el llamado que hay que hacer nosotros, tenemos que hacerlo responsablemente, Antonio, a las autoridades, a que se mantengan firmes sus convicciones, si éstas van a propender al bien común, y no estén asustadas, temiendo finalmente qué va a pasar con sus cargos. Eso creo yo que es lo que está pasando y es grave. Bueno, Max, nos tenemos que ir a comerciales, pero antes quiero repasar el tema, porque el tema lo pusiste tú, que tiene que ver con lo que está pasando en la convención. Bueno, los convencionales emplazaron a la Corte Suprema, lo hablamos antes, por las críticas que ésta puso por la idea de la convención de limitar el periodo de los jueces. Acá se habla que esto finalmente es como uno de los peores ataques a la autonomía. Esto lo calificó Daza y se sumó Atria, ¿no es cierto?, quien dijo: la Corte Suprema no puede opinar con respecto a lo que hace otros poderes. Y yo le quiero informar a Atria que no es un poder. La Convención no es un cuarto poder del Estado. Ellos son
son una agrupación propositiva. Están más cerca de ser una especie de comisión Balich, ponte tú, una comisión que va a presentarle un proyecto a la ciudadanía de constitución, y el poder lo tienen los ciudadanos, no lo tienen ellos. Yo eso lo quiero dejar claro. Ahora, evidentemente, lo que están intentando hacer, y lo han logrado hasta cierto punto, es vía de facto, han logrado Atria y compañía convertir la convención no en una convención constituyente, sino en un poder instituyente, vía de facto, porque cuando uno ve que los poderes del Estado reaccionan de esta forma, le están confiriendo validez. Ahora, yo quiero irme rápido, antes de ir a comercial, y retomamos este tema, respecto a las iniciativas rechazadas. Se rechazó hace poco la iniciativa de familia e infancia en la nueva Constitución, una iniciativa que buscaba, evidentemente, proteger a los niños de la amenaza de un Estado totalitario que se los quiere arrebatar a la familia. Se rechazó los derechos de autor y de propiedad intelectual. Se rechazó, en la Comisión de Medio Ambiente, se rechazó la continuidad de las explotaciones de recursos naturales en zonas de territorios indígenas. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decretar agrupaciones que se van a identificar como indígenas en territorios donde haya una minera, van a decir estos territorios indígenas, y le van a ocupar eso como medida de extorsión para que les paguen plata. O sea, se va a fomentar una especie de delito acá con esto. Protección del medio ambiente. Se rechazó la protección del medio ambiente solo porque fue presentada por la derecha. Miren, se rechaza en comisión también el sistema de conocimiento de la iniciativa número 144, que consagra el derecho a la propiedad privada, la libertad de adquirir toda clase de bienes y derechos a la libre creación intelectual, artística y científica. Y iniciativas aprobadas. Voy rápido. Se aprueba limitar el periodo de los jueces, que es lo primero que comentamos. Se terminan los derechos de propiedad sobre el agua. Se aprueba en generar norma que declara a Chile como un Estado plurinacional e intercultural. Se propone una norma para que cada región pueda tener bandera, himno y escudo. Se permite que delincuentes de 38 cárceles, esto no es una iniciativa, fue algo que participó el ministro Hernán Larraín, y hay que decirlo, se permite que delincuentes de 38 cárceles de Chile participen en el proceso constituyente. Entonces, tienen en proceso iniciativas que son de carácter claramente delictual y están incorporando delincuentes. Yo le dejo eso como antecedente sobre la mesa. Nos vamos a comerciales y ya volvemos. En agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Ya hemos vuelto a Gato por Liebre. Nos abandonó José Alberto hace un ratito y ahora seguimos acá con Max conversando. Bueno, Max, leí esta lista de supermercado de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, de lo que se ha aprobado y lo que no se ha aprobado en las comisiones. Con esto tenemos un esbozo de que vamos camino claramente a un proyecto de nueva constitución. Ojo, no hay que decir una nueva constitución, un proyecto de nueva constitución que los ciudadanos vamos a deliberar, de carácter muy totalitario, que vulnera derechos de todos los chilenos para supuestamente consagrar otros derechos, y finalmente esto se trata de darle poder a determinados grupos, ¿no es cierto?, sobre otros, y de generar una especie, digamos, me parece bien interesante. Aquí se aspira a crear una nueva especie de, digamos, de clase de casta dirigente basada en características identitarias, que indigenistas, que esto y que lo otro, que ellos van a ser, digamos, como el segundo piso. Con esta idea de Estado plurinacional, recordemos que en Bolivia hay un Estado plurinacional. Esto se ha convertido en que la minoría quechua tenga un enorme poder por sobre el resto del país, lo cual es tiranía aquí en la quebrada La Ají. Y la verdad es que estamos avanzando también con estas últimas iniciativas que les presenté respecto a Chile, ¿no es cierto?, de himnos para todas las regiones, bandera, el Estado plurinacional. Estamos avanzando hacia la disolución de nuestro país como identidad, y eso es grave. Y eso está bastante enmarcado, y hay que decirlo, con respecto a intenciones globalistas de ir desdibujando lo que son los países precisamente, y a través de ese desdibujo tú vas concentrando poder, porque si no hay identidad, si no hay, digamos, un criterio de unidad en un territorio, ese territorio puede ser de cualquier poder foráneo con intenciones, digamos, de controlar y dirigirlo. No, ¿qué quieres que te diga? O sea, estoy absolutamente de acuerdo que aquí hay unas contradicciones insalvables en los convencionales, en este caso los que tienen los 2/3. Por un lado dicen respetar a rajatabla los derechos humanos, y lo primero que hacen es atacar o violar la libertad de prensa, que es un principio básico en democracia. O sea, una de las cuestiones más fundamentales para que una democracia sea sana y sea transparente y funcione bien es que, en este caso, el cuarto poder, si tú quieres, o la prensa, o los medios de comunicación, puedan expresarse libremente y puedan plantear, ¿cierto?, las distintas visiones de
el país que ellos tengan. Eso ya es una contradicción y atenta contra el sistema democrático. Otra cosa que me llamó la atención, no sé si lo dijiste, Antonio, si no lo podemos conversar, es que ellos están pensando siempre en que hay una pareja. Si el presidente es hombre, la vicepresidenta es mujer. Si el presidente es mujer, el vicepresidente es hombre. Y la verdad las cosas es que eso parece ser una especie de protección o salvaguarda a las mujeres. Si yo respeto a las mujeres como las respeto de manera irrestricta, lo que yo pretendo es que cualquiera sea el sexo, mujer o hombre, si tiene las competencias, tiene que tener el cargo. Y si es elegido popularmente, tiene que tener el cargo. Pero yo no puedo poner ahí a un hombre o una mujer en un cargo, aunque no siendo competente por el solo hecho del género. Estamos cayendo en una paradoja sin sentido, que lo único que hacen es debilitar el sistema democrático, es debilitar la institucionalidad, es vulnerar los derechos sociales, los derechos humanos, que ellos mismos dicen defender, y finalmente esto va a significar una incertidumbre para todos nosotros que va a afectarnos gravemente. Ya tú puedes hablarlo y ojalá que lo diga, ya la inversión se ha ido, la macroinversión se fue ya. Están tratando de controlar que no se vaya el resto de la inversión que pueda haber o el resto de los capitales con el señor Marcel a la cabeza del Ministerio de Hacienda, en fin, moderándose en algunos discursos, pero vemos la convención y la convención va a romper con todo. Si la convención sigue en dirección y si es aprobada, porque acuérdate, van a vender un montón de sueños, conjuntamente con todas estas cosas paradójicas e increíblemente raras, ¿no? Van a prometer vivienda, van a prometer educación, van a prometer salud, en fin, etcétera. Y muchas personas que no tienen las herramientas necesarias o el conocimiento o la información para darse cuenta de lo que hay detrás, van a estar de acuerdo y después viene la caos. O sea, después se va a ir totalmente la inversión, vamos a ser un país pobre, en donde no va a haber claridad, donde ¿cómo vas a tener gasto social si no tienes inversión, no tienes una economía sana, no tienes... Bueno, en fin, no quiero ser apocalíptico, ¿no? Pero el problema lo tenemos que atajar ahora. Y el problema viene porque no tuvimos el tercio de la Convención Constitucional, los que supuestamente tienen que poner orden. Y si no, la verdad las cosas es que el precipicio va a ser feroz. Yo lo veo muy oscuro y no estoy siendo apocalíptico. No es mañana, pero en 2, 3 años, si esto sigue así, Dios nos libre. Dios nos libre, no, totalmente. Bueno, y vemos cómo hay un discurso hegemónico en los medios de comunicación que finalmente termina cosas que son alarmantes, cosas que son escandalosas y que son malas, son de naturaleza perversa, las terminan normalizando como algo positivo. Si yo en lugar de fijar cupos hombre-mujer, por ejemplo, quiero redondear este tema un poco, fijara criterios de raza. Claro. Sería escandaloso. O sea, bueno, no tanto porque se ha normalizado que si tiene apellido indígena y si le decimos Gualmapu, está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo en vez de hablar de Gualmapu hablo de Lebensraum, ¿no es cierto? Y de espacio vital, y en vez de hablar digamos, de araucanos o como ellos dicen, ¿no es cierto?, los mapuches, hablo de ario. Condenado en todo el mundo. Sí, claro. Entonces, ¿y qué es lo que voy con esto? Lo que voy es que lo que están haciendo con la causa indígena y con la limpieza étnica que están haciendo en el sur es equivalente a la Alemania, ¿no es cierto?, de los años 30 y de los años 40. Es equivalente, es exactamente lo mismo en términos de que se está atacando a gente y se está dándole privilegios a algunos por sobre otros en función de su raza. O en función de su idea de su raza, porque al final esto más encima está tan distorsionado que si yo me siento, lo soy. Quería redondear ese punto porque no lo quiero dejar escapar. Entonces, tengamos cuidado y empecemos a ser súper meticulosos con el discurso que nos están intentando meter desde la convención y de parte de la prensa que está bastante comprometida con este discurso, porque es malo, es perverso. Tal como es perverso el espacio vital de los nazis, también es totalmente perverso la idea del Gualmapu y de la limpieza étnica que están proponiendo, que están ejecutando, de hecho, en la zona macrosur, en la macrozona sur. Y bueno, yéndonos al tema económico que tú bien lo planteaste, Max, me paso al cuarto tema que tiene que ver con Mario Marcel, quien cerró la puerta a un nuevo retiro. Cerró la puerta, digamos, a otro retiro, diciendo que no estaba en el programa de Boric. Yo le quiero decir a Mario Marcel una mala noticia. Tampoco está en el programa de Piñera. Sí, y ya hay voces dentro digamos, de la izquierda radical y de la izquierda no tan radical y del centro y desde la ciudadanía también que quieren el otro retiro. Entonces, como buen demagogo / populista que va a ser
probablemente Boric, que yo eso no tengo ninguna duda, vamos a ver cómo va a ceder. Y va a ceder por un sentido de que lo que él necesita de aquí al plebiscito de salida es que la visión que tenga la gente con respecto a la izquierda sea la mejor posible. Y con respecto a la nueva constitución lo mejor posible. Entonces ellos no pueden entrar en un ánimo de llevarle la contra a lo que el pueblo quiere. Y no decir, mira, esto les va a hacer daño. No. Les tienen que complacer. Les tienen que inyectar esta verdadera heroína que se han convertido en los retiros, que destruye nuestro futuro para darnos unos momentitos de holgura financiera en el corto plazo. Entonces, y quiero agregar un punto. No he hecho la investigación todavía, pero te lo comenté fuera de programa respecto al tema del dólar, porque salió Boric a reírse un poco de Axel Kaiser por el que planteó que el dólar iba a llegar a 1.000 pesos. Cuando uno ve el nivel de inflación que hay en Estados Unidos y hace la corrección del poder adquisitivo, el dólar en Estados Unidos vale mucho menos. De hecho, tiene una tasa de inflación este año, el 2021, de un 7%, muy similar a la de Chile. Y si yo aplico ese corrector, resulta de que el dólar hace unos meses atrás, si tú te vas al valor original que tenía el dólar durante el anuncio de lo que dijo Axel Kaiser, y estamos obviamente en Estados Unidos, un país que en ese momento no tenía estas inflaciones desfocadas. El análisis de Axel es cierto. Nosotros hace un par de meses atrás llegamos al punto más alto en el valor del dólar, y si tú a eso le haces el corrector de la inflación norteamericana, la quitas ese 7, y tanto, llegas a 900 y tanto, estás llegando a los 1.000. Yo obviamente voy a hacer bien el estudio con números, no lo alcancé a hacer hoy día para el programa, pero esa información está. Entonces la verdad es que la economía de Chile está en el suelo con este número sincerado. El valor 1.000 ya se alcanzó hace rato. Si el tema es que Estados Unidos también le está yendo mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Estados Unidos va a hacer políticas, van a salir de los problemas que tienen, digamos, de aquí a 2 años, van a haber elecciones y van a recuperarse. El problema de nosotros es que ya una economía muy deteriorada, que llegó a ese valor en cierto minuto, va a ser tomada ahora por una persona que viene básicamente a aumentar el gasto. O sea, la inflación en Chile va a seguir subiendo, vamos a seguir teniendo salidas de capitales. Sí. Todos los mensajes que se han intentado dar de moderación son falsos. Después nos vamos a eso después de tu comentario, porque quiero terminar, si que nos alcanza el tiempo, hablando del gabinete. Hablando del gabinete y, en el fondo, sacar esa idea que se intentó poner, y yo en eso llamo a la responsabilidad a la clase dirigente de nuestro país, a la élite política y a la élite económica, de ver los datos y no desinformar a la ciudadanía. Voy a revelar información respecto a algunos ministros, pero tu comentario, tu comentario, Max, y de ahí voy con eso. A ver, yo te escucho toda la razón. O sea, es evidente lo que tú estás planteando, y es evidente que estamos en una situación de dificultad respecto al tema económico. Los retiros también han traído más inflación, y tú lo sabes mejor que yo, y eso también ha generado un castigo en quienes más lo resienten, que es la gente que no tiene tantos recursos. Recuerden que el impuesto que más afecta a las personas es el impuesto al IVA, y resulta que quienes pagan el IVA finalmente son los que tienen menos recursos. Entonces cada retiro es una inyección para algunos, pero no para todos. Recuerda que la mayoría, más del 50%, ya no tiene fondos en la AFP. Que son los más pobres. Exactamente. Y esas personas que son las de más escasos recursos son las que se van a ver más afectadas con un nuevo proceso inflacionario, a propósito de la inyección de capital por el cuarto retiro. Y después va a venir un quinto, no te olvides de eso. Y después va a venir un sexto. Entonces, esta cuestión es de nunca acabar, y como tú señalaste muy bien, es para que el gobierno vaya, por así decirlo, anestesiando y adormeciendo a las personas con la motivación o con la finalidad de que terminen por aceptar la nueva constitución, que finalmente les va a dar todo el poder. Si eso es como el flautista de Hamelin. Cada retiro son las notas que va tocando el flautista en la flauta, ¿no? Y van los ratoncitos moviéndose hacia ese ritmo. Entonces yo encuentro que por todos lados es horrible. Pero aquí te voy a plantear una pregunta paradójica. Pero si finalmente Boric o el gobierno de él lo que va a hacer con la plata que hay de la AFP invertida en el extranjero es comprar bonos nacionales, como lo hablamos la otra vez, y los va de valor a cero, a lo mejor no es tan malo que la gente saque su plata, la que le queda plata, y la guarde, la ahorre, la invierta o la gaste antes que el gobierno se la termine por quitar totalmente. Es una pregunta que también es válida. Muchos han ido por el 100%, incluso diputados de derecha. Yo estoy por el 100%. Claro, hace rato. Exactamente. Si en el fondo lo que está ahí no va a mantenerse con ese valor, va a terminar por disminuir
radicalmente y no me va a permitir tener una pensión sana y buena, entonces mejor me lo pasen al tiro y yo veré cómo me la arreglo para cuando sea viejo. Yo me acuerdo, no me acuerdo bien, no tengo el dato acá porque fue hace tiempo, pero no sé si fue el primero o el segundo retiro, salió un consolidado ahí de cuánta plata se había terminado invirtiendo y había ido a ahorro. Y no era poca, creo que era cerca de un 40 y tanto por ciento. Entonces los chilenos sí tomaron una decisión de la mitad de la plata en el fondo guardarla. Y eso a mí me impresionó. Me impresionó el grado de responsabilidad financiera que tiene el chileno. Yo pensé que con este cuento de que nos impusieron las AFP, que eso hay que decirlo, o sea, el instrumento está impuesto y se entiende porque la seguridad social es un tema que hay que forzar Sí. o por un sistema de capitalización privada, un sistema de reparto que está quebrado en todas partes del mundo. Pero cuando se hace eso, uno de los problemas es que no se desarrolla una cultura financiera. Sin embargo, la gente igual la tiene. Sí. Ahorraron. Entonces, yo tengo más confianza en que la gente retire el 100% que le queda y apostando a que van a ahorrar al menos el 50%, a que Boric se lo expropie y se gaste el 100% en pan y circo para que se apruebe la nueva constitución. Que ese es el problema. Y miren, hablando del gobierno de Boric, bueno, como bien les dije, salieron ciertos sectores políticos y económicos a hablar de una especie de gabinete moderado, ¿no es cierto? Y solamente por Mario Marcel. Esa es la verdad. Ya Mario Marcel lo dejamos a un lado, pero resulta Isca Siches, quien es ministra del Interior y Seguridad Pública, planteó un diálogo abierto, ¿no es cierto? De hecho, dijo así textual: nuestro ánimo tiene que ser el diálogo y ahí tenemos que hacer un trabajo con todos los actores, incluyendo la CAM. O sea, no es que no lo haya ocultado, dijo con la CAM, con los terroristas. Así de simple. Maya Fernández, ministra de Defensa Nacional, tiene, digamos, poca experiencia en esta materia o ninguna, es una ex nieta de Allende y es evidente que la razón por la cual se la pone ahí de alguna manera es para provocar. Por un lado, y en segundo lugar, evidentemente ella tiene muchos nexos con el castrochavismo, sobre todo con el castrismo, porque vivió muchos años en Cuba y tiene, al parecer, vínculos con personas de inteligencia cubana. Entonces, en un cargo de Ministerio de Defensa, ¿ya? Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, está Giorgio Jackson, quien es el mano derecha de Boric histórico y también pidió indulto para los delincuentes del 18 de octubre. Secretaria de Gobierno, ¿no es cierto? Camila Vallejos, es lejos una de las más radicales dentro de lo que fue la Revolución Pingüina y lo sigue siendo. El Ministerio de Economía, Fomento de Turismo, que es la otra arista de Hacienda, digamos, es como una hacienda más chica. Nicolás Grau, a quien se le perdieron 120 millones, ¿no es cierto?, cuando fue presidente de la FECH, y propone impuestos a los súper ricos. Ministerio de Educación, Marco Antonio Ávila, quien participó en, un miembro de RD, ¿no es cierto?, quien participó en varios, como panelista, ¿no es cierto?, en varios seminarios de la UNESCO, donde estaba titulado este seminario, miren, Formación Docente para la Ciudadanía Mundial. Ya lo dejo hasta ahí. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, quien trabajó por más de 14 años en el programa de las Naciones Unidas, PNUD, globalismo de nuevo. Ministerio de Trabajo y Prevención Social, Janet Jara, quien es promotora de las 40 horas. O sea, básicamente un proyecto de ley que destruye el empleo en Chile. Entonces yo digo, ¿dónde está la moderación? No, aquí hay un gabinete de una izquierda bastante radical instalado y eso hay que decirle la verdad a la ciudadanía. Esa es la realidad política de los nuevos ministerios y que en Hacienda esté Mario Marcel, quien es un buen economista con buenas credenciales, puede que sea de corte más bien keynesiano, que tenga una línea, digamos, más de como a la demócrata gringa, ¿no es cierto? Pero es un buen economista, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Hay fuerzas dentro de los ministerios que están por sobre. No, y agrégate el Ministerio de Agricultura, no sé si lo dijiste, Esteban Valenzuela. No. Esteban Valenzuela es una persona que tiene una condena, para que tú sepas. ¿Ya? ¿Sabías, no? Tiene una condena por delito de injuria. Trató a un pobre agricultor de un mafioso y trató a su campo de un campo de concentración. Y obviamente que como no lo pudo probar, porque esa es la gracia, perdió el juicio y fue condenado por delito de injuria. Ese tipo de personas totalmente desmedidas, totalmente ideologizadas y totalmente fuera de control es la que están hoy día haciéndose cargo del gabinete. Realmente, ¿qué quieres que te diga? Espantoso. Sí. Perdón, y cortito, lo respecto a la nieta de Allende, el problema ahí es que ella tiene intereses. ¿Y ella tiene intereses en qué sentido? O más bien dicho, podría no ser tan imparcial. Porque lógicamente si ella o su familia vivió supuestas violaciones a los derechos humanos por personas que fueron uniformados, ¿cómo hoy día va a tener la objetividad y la imparcialidad de estar a cargo de la misma cartera de esos uniformados? Eso me parece que es un sinsentido.
más que una burla o más que un sarcasmo o más que una reivindicación histórica de la izquierda, es algo que a mi juicio pone en una situación muy incómoda a la misma persona que tiene que estar, ¿cierto?, velando por la cartera de las Fuerzas Armadas, de quienes supuestamente le vulneraron sus derechos a su familia. Eso es un sinsentido. Ya. Oye, Max, te quiero agradecer. Nos quedamos sin tiempo. Yo, en verdad, hablaría horas contigo, así que probablemente vamos a ir en redes sociales, por YouTube, mi canal Voz Soberana, que aprovecho de pasarle el aviso. Vamos a traerte de nuevo para que sigamos conversando los temas ahí. Me interesa mucho porque tienes mucho que decir. Recordar las redes sociales de la radio, @agriculturafm, Instagram, @radioagricultura, y YouTube, Agricultura TV. Como bien les dije al comienzo del programa, este es el último. Espero que lo hayan disfrutado y veremos si a través de esta pérdida de sintonía, o sea, de pérdida de transmisión del programa por un par de meses, aparece gente que está interesada en financiar este proyecto y darle una continuidad. No sé si a este proyecto, pero a algo similar. Muchas gracias a toda la audiencia.